Estamos de vuelta después de unas semanitas de descanso, ¿vale? Que también de vez en cuando está muy bien parar, resetear y volver con nuevas energías. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Y dentro de volver con nuevas energías, parar, resetear, está muy hilado el tema que vamos a tratar hoy. Así que voy a meter ya cabecera porque tenemos al invitado esperándonos y estoy deseando hablar con ella. Dentro cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Estela Martín. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y como bien dices, además que acabamos de tener unos días de puente muy ligada al derecho a la desconexión digital. Total, efectivamente. Estela ya nos acaba de decir de qué vamos a hablar hoy. Efectivamente, vamos a hablar de la desconexión digital, un tema que todavía no habíamos tratado en el podcast y me parece algo fundamental y algo que tanto las personas individuales, trabajadores, como todas las empresas tienen que darle una vueltita. Así que espero que cojáis apuntes porque vamos a hablar de temas muy importantes. Bueno, Estela, para aquellos que no la conozcáis, es abogada y directora de comunicación de Syncro y además es experta en compliance laboral. Y entre todas sus hobbies y lo que más le gusta hacer normalmente es viajar por todo el mundo, sea donde sea. A mí también me gusta mucho viajar, Estela. Además, ahora hace poquito he estado dentro de España, pero también viajando, que dentro de España también tenemos cosas espectaculares. Así que bueno, luego nos pondremos al día. Totalmente de acuerdo. Bueno, Estela, pues como hemos comentado, vamos a hablar efectivamente de la desconexión digital. Tú has investigado y escrito extensamente sobre esto y para empezar me gustaría saber qué entendemos o qué se entiende en España por derecho a la desconexión en el entorno laboral. El derecho a la desconexión digital está recogido en España en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, en concreto en el artículo 88, y obliga a todas las empresas, sea cual sea el número de personas trabajadoras que tengan en plantilla, a elaborar una política interna, protocolo de desconexión digital. A día de hoy es una de las obligaciones laborales más incumplidas por las empresas y además tenemos que lidiar con unas cuantas fake news porque a veces pues, los medios de comunicación no informan como deberían. Por un poco desmontar estas fake news, ya es obligatorio y desde hace años elaborar una política de desconexión digital. Es cierto que en el famoso anteproyecto de ley de la jornada de 37,5 horas se incluyen modificaciones en materia del derecho a la desconexión digital, pero independientemente de lo que suceda con esa jornada hipotética de 37,5 horas, a día de hoy ya es obligatorio elaborar ese protocolo de desconexión digital y las empresas tienen mucho margen de mejora porque es una de las obligaciones laborales más incumplidas. Estela, ese protocolo que comentas, varias preguntas. Primero de todo, ¿es obligatorio para todas las empresas, aunque sean pymes? Para todas las empresas a partir de una persona trabajadora. A partir de una persona. Y ¿en qué consiste ese protocolo? ¿Qué tiene que tener ese protocolo? ¿Y lo tienen que conocer todos y cada uno de los trabajadores de las compañías? Lo primero que hay que hacer es consultar el convenio colectivo de aplicación porque ya tenemos bastantes convenios colectivos que regulan el derecho a la desconexión digital. Algunos es verdad que de manera muy somera, pero otros sí que establecen unas cuestiones clave que hay que cumplir y otros incluso van más allá y establecen unos mínimos de obligado cumplimiento y posibles buenas prácticas que esas sí que son opcionales para las empresas. A la hora de elaborar el protocolo de desconexión digital, si tenemos en la empresa representantes legales de los trabajadores y comité de empresa, hay que cumplir el trámite de audiencia previa con ellos. No es obligatorio negociar el protocolo de desconexión digital, pero sí darles trámite de audiencia previa. Aunque en todo caso siempre es preferible intentar llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos, con los representantes legales de los trabajadores. Y luego, muy importante, además de elaborar el protocolo de desconexión digital, cuando lo tengamos elaborado, hay que comunicarlo a todas las personas trabajadoras en plantilla. Ahí se pueden utilizar los canales de comunicación que tenga habitualmente la empresa. Si, por ejemplo, tenemos una intranet, pues a través de la intranet. Si en el caso de nuevas personas trabajadoras en plantilla, pues dentro de la política de onboarding, pues facilitarles una copia del protocolo de desconexión digital o decirles lo podéis localizar, lo podéis consultar en la web o os lo mandamos por email, el procedimiento que quiera utilizar la empresa. Y luego también es obligatorio, porque el artículo 88 obliga expresamente a ello, hacer acciones de formación y sensibilización. Aquí es verdad que el problema es que la ley no define ni cuántas ni cuáles y por tanto estamos un poco en una especie de limbo y tampoco los convenios colectivos están entrando en detalle a decir cómo tienen que ser estas acciones, pero sí hay que hacer una serie de acciones de formación y sensibilización. Uh-huh.
Estela, me sorprende un poco esto que comentas de que es, bueno, de que es obligatorio para cualquier empresa hasta que tenga un trabajador, porque, bueno, en general yo con cualquier persona con la que haya hablado, que en general en mi entorno son todas personas trabajadores en activo, nunca nadie me ha comentado que exista o que desde su empresa se lo hayan comunicado. ¿Consideras que eso se está cumpliendo y cómo se puede hacer el seguimiento de que esto efectivamente se esté cumpliendo? A ver, es verdad que hay un elevado incumplimiento, pero sí que hay muchas empresas que cuentan con el protocolo de desconexión digital. De hecho, desde Syncro hemos ayudado a asesorar a empresas a elaborar e implantar sus protocolos de desconexión digital desde hace varios años. Pero sí que es cierto que nos falta un salto cualitativo en materia de compliance laboral y es verdad que una de las cuestiones más incumplidas es el protocolo de desconexión digital, porque también es cierto que la inspección de trabajo en general pues no es uno de sus focos, digamos, de inspección, como sucede con otras cuestiones como los protocolos de acoso o el plan de igualdad. Pero claro que existen ya, tenemos sentencias en los tribunales de ejercicio del derecho a la desconexión digital y también tenemos procedimientos de inspección por incumplir el derecho a la desconexión digital. Es decir, que es verdad que poco a poco, pero la norma está ahí, la ley es del año 2018, es decir, que han pasado unos cuantos años, que no hay excusa. Y sí que es verdad que todavía es cierto lo que comentas de que hay un elevado incumplimiento y hay que concienciar más de la importancia de cumplir, porque además es una obligación laboral que está en la normativa. Y especialmente si además tenemos en la empresa supuestos de teletrabajo regular, que la ley de trabajo a distancia los define como aquellos donde el porcentaje de teletrabajo es superior al 30% en un periodo de referencia de 3 meses. Además, en los acuerdos de trabajo a distancia tenemos que hacer referencia expresa al protocolo de desconexión digital, porque es cierto que en supuestos de teletrabajo hay un mayor riesgo, digamos, de vulnerar el derecho a la desconexión digital, porque las fronteras entre lo personal y lo profesional, pues parece que se pueden diluir un poquito más. Mm. Justo eso te quería comentar, justo cuando has comentado lo del teletrabajo. Yo empecé a notar, todavía no estaba trabajando en Singular, era en mi puesto de trabajo anterior, pero en el momento en el que nos mandaron a todos a casa por el COVID, empecé a notar que era muchísimo más difícil para mí desconectarme y que igual me encontraba a las 8 de la tarde todos los días trabajando, porque como además tampoco había otra cosa que hacer, aparte de salir a aplaudir, estábamos todo el día ahí conectados y creo que un poquito se nos ha quedado, ¿no? Yo creo que la pandemia, por muchos motivos, fue un mal ejemplo de teletrabajo en la mayoría de compañías, porque al final no existía una cultura adecuada de teletrabajo, era una situación muy extrema. Como bien dices, además estábamos recluidos en casa, donde no teníamos otra cosa que hacer, y al no existir esa cultura, no tener una formación, que también es importante, ¿no? La formación y la sensibilización, unido a que hay muchas empresas que incumplen otra obligación laboral, que es el tema del registro diario de jornada, que es obligatorio para todas las empresas, estés o no en teletrabajo, es decir, que hay que fichar, ya sea que trabajes en tu casa o que trabajes en la oficina o en modelos híbridos, y la pandemia no fue un buen ejemplo de eso. El tema de las acciones de formación y sensibilización, cuando desde Syncro asesoramos a las empresas, una de las cuestiones que planteamos, especialmente si hay personas en supuestos de teletrabajo, es, por ejemplo, cursos de optimización de gestión del tiempo y también de concienciación de la importancia de mantener unos horarios más o menos regulares. También en desconexión digital, por supuesto, hay una obligación de las empresas que se elabora el protocolo de desconexión digital, pero luego es verdad que sí que hay una parte, digamos, personal, que también a nivel personal, como trabajadores y como personas individuales, digamos, tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión de hasta qué punto estamos o no hiperconectados. Y también otra de las acciones o píldoras formativas que nosotros desde Syncro asesoramos a empresas, pues es, por ejemplo, concienciar de la importancia de desconectar realmente. No solo cuando termina tu jornada laboral, que esa es una obligación de la empresa, sino también, por ejemplo, pues concienciar de si estás en una comida con amigos, pues que no estés enchufado del móvil permanentemente, si estás en el gimnasio haciendo deporte, que no estés con un ojo puesto en el móvil. Es decir, que también hay una parte de responsabilidad individual. 100%, porque claro, al final ahora mismo también las nuevas tecnologías, tenemos un móvil de trabajo normalmente, pero luego también tenemos nuestro móvil personal en el que muchas veces tenemos las herramientas del trabajo porque por si acaso nunca se sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, la tengo en mi móvil personal, la tengo con las notificaciones desactivadas porque no quiero saberlo, pero la tengo ahí y me meto a ver si ha pasado algo o no ha pasado nada.
Y luego incluso también, pues eso, están los relojes, o sea, cada vez tenemos más cosas que nos ponen cada vez más difícil desconectar 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿cuáles son unas pequeñas píldoras para que en nuestro día a día podamos estar un poquito más desconectados del trabajo, por lo menos? Yo creo que un ejercicio muy interesante que se puede plantear, ¿no?, es plantearnos ya a título personal una pregunta, ¿no?, que nosotros hacemos en formaciones: ¿cuánto tiempo eres capaz de estar sin mirar tu móvil? Ya no hablo, ya me da igual que sea móvil personal o profesional. Y si esto te genera ansiedad, se está hablando ahora mucho del famoso FOMO, ¿no?, el miedo a estar, a perdernos algo, y esa sensación de que parece que si no tenemos el móvil nos va a suceder algo. Yo creo que es un ejercicio muy interesante el ver cuánto tiempo somos capaces de estar realmente desconectados. Es decir, haciendo algo que no sea mirar una pantalla, y específicamente en un móvil o una tablet o un iPad, cuánto tiempo somos capaces de estar sin mirar ese iPad. Y luego otras acciones que se pueden hacer, por ejemplo, es el tema de los trastornos musculoesqueléticos. Las mutuas, por ejemplo, de accidentes de trabajo están muy preocupadas porque están viendo, derivado de un mal uso de los móviles o de otros dispositivos, pues unas posturas inadecuadas, y se está viendo, por ejemplo, trastornos musculoesqueléticos, pues de cuello, de espalda, a edades cada vez más tempranas que antes no se veían porque están derivados de malas posturas derivadas del uso del móvil. El tema también de trabajar las posturas, el descanso, por ejemplo, en las pantallas de visualización de datos en tema de lesiones oculares. Hay cada vez más miopías o cada vez más enfermedades, digamos, oculares debidas a la sobreexposición a pantallas de además a edades cada vez más tempranas, que se empiezan a ver incluso, ¿no?, en gente muy joven o incluso en niños. Y también esta parte, ¿no?, porque es verdad que un buen protocolo de desconexión digital también se puede utilizar, por supuesto, insistiendo, hay que partir de la base, que la base es el compliance laboral, es una obligación de las empresas, pero luego te lo puedes llevar más allá si la empresa lo considera dentro de su cultura de dirección estratégica de personas, e incidir en que realmente aprender a desconectar incide no solo en nuestra vida profesional, sino incide en nuestra vida personal. Y por desconectar no es solo el tiempo que conseguimos estar sin ver pantallas de ningún tipo, sino también por lo que comentábamos de posturas, tener en cuenta desde dónde nos conectamos o desde dónde usamos nuestros dispositivos, el tema tener en cuenta la exposición a pantallas sobre la salud ocular, la salud física, ligarlo a buenos hábitos, ¿no? Está muy ligado al final también a la gestión de riesgos psicosociales, ¿no?, al síndrome del burnout, del trabajador quemado, esa sobreexposición continua, sobre todo en supuestos de teletrabajo, y se vio en pandemia, como teníamos el ordenador ahí al lado, al final estabas que no diferenciabas las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, y esto es una mala costumbre que además puede impactar de lleno en la salud mental, que es una de las grandes preocupaciones que hay también ahora, porque los supuestos de problemas de salud mental tras la pandemia han aumentado mucho, y una cuestión también está derivada de esa sobreexposición que tenemos a todo tipo de dispositivos digitales. Ujú. Claro, es que al final también, además eso, cada vez se empieza más joven porque al final el móvil ya es una cosa que todas las personas tenemos, y la gente joven ahora está empezando a hacerlo también como método incluso de estudio, ¿no? Antes en los colegios teníamos cuadernos, ahora casi todos también tienen ordenadores portátiles o tablets, entonces al final es una cosa que ya está tan metida en la sociedad desde el principio de todo, que va a haber que tenemos que empezar todos a aprender a cómo dejarlo de lado un poco en algún momento, porque si no, nos estamos ya, creo que se nos está yendo ya un poquito de las manos. Estela, las compañías que quieren, bueno, que está claro que deben, ¿no? Pero las que quieren ir un poquito más allá, como has comentado antes, para promover esta desconexión digital, tanto dentro del derecho a la desconexión del ámbito laboral, pero como en general el derecho a la desconexión, ¿qué tipo de acciones pueden hacer para sus empleados? Más allá de formaciones, ¿hay alguna cosa más que puedan hacer? Pues bueno, la verdad que hay bastantes posibilidades. Está, por ejemplo, pues elaborar una guía de buenas prácticas ayudando a favorecer el derecho a la desconexión digital. Algunas compañías optan, por ejemplo, capar el envío de emails, por ejemplo, o activan el envío retardado de emails cuando tú envías un email un viernes a partir de X hora. La política también de out of the office es una buena práctica que puede ayudar. Es decir, si a una persona trabajadora está en un permiso, en vacaciones, pues activar el out of the office. Se pueden incorporar mensajes en los emails, que ya lo hacen algunas empresas, con un mensaje tipo
mis horas de trabajo pueden no coincidir con las tuyas, te atenderé cuando sea posible, o durante mi ausencia puedes contactar con tal persona de la compañía. Se pueden establecer políticas, por ejemplo, también tenemos que partir de una realidad de las compañías, tenemos cada vez más empresas trabajando pues, con empleados o empleadas ubicadas en países con distintos usos horarios, clientes o proveedores, Latinoamérica, China, pues ahí se puede establecer como buena práctica, que lo hacemos en los protocolos que hacemos desde Syncro, que se intentará buscar la franja de coincidencia posible, que a veces no es fácil porque hablamos de 7 horas de diferencia horaria con Latinoamérica, 8 con China, es decir, pero claro que se pueden buscar mecanismos. Luego, por ejemplo, el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene un espacio específico del derecho a la desconexión digital que tiene materiales, tiene vídeos a modo de píldoras de formación y sensibilización, tiene cartelería, que una, por ejemplo, incide, por supuesto, en las obligaciones laborales que tiene la empresa, pero otra también en la persona trabajadora de haz tu parte, desconecta. Luego sí que podemos plantearnos como compañías pues hacer cursos de optimización del tiempo, concienciación sobre los beneficios de la salud de aprender a desconectar. Es decir, que se puede ser muy, muy, muy imaginativo. Luego, otra de las cuestiones, cuando ya está hecho el protocolo de desconexión digital y elaborado, digamos, la comunicación a todas las personas, pues dentro de las encuestas de clima laboral que se pueden lanzar desde recursos humanos, pues introducir preguntas específicas sobre el ejercicio del derecho a la desconexión digital o incluso encuestas específicas sobre el derecho a la desconexión digital. Tipo de encuestas que hemos hecho nosotros con las empresas que asesoramos. ¿Conoces el protocolo de desconexión digital? ¿Consideras que la empresa favorece el ejercicio del derecho a la desconexión digital? ¿Consideras que tu jefe o jefa permite que puedas disfrutar en la práctica del derecho a la desconexión? Porque aquí, y esto está visto, en algunas empresas sí que pueden tener esa cultura, igual que sucede con las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y luego la empresa encontrarse con que hay un determinado jefe o jefa pues que está, digamos, boicoteando o siendo tóxico, digamos, con respecto al ejercicio de esas medidas, y por eso es importante, una vez que tenemos hechos los deberes, hacer este tipo de encuestas para verificar que realmente los mandos, entendiendo por mando a quien tenga bajo su cargo un equipo de personas, realmente están siguiendo, ¿no?, el compromiso que se tenga desde la dirección de respetar, en este caso, el derecho a la desconexión digital, pero lo mismo que sucede con los permisos y medidas de conciliación o con otro tipo de cuestiones. Es decir, que las posibilidades son muchas. Y luego hay empresas muy punteras y disruptivas que dicen, pues vamos a hacer reuniones sin móviles. Y antes de iniciar la reunión, se meten todos los móviles en una caja y está demostrado que las reuniones se acortan su duración y son mucho más productivas porque se evitan distracciones. Total, no, seguro. Y ya ojalá pudiese haber, bueno, ojalá también se hace y se venden incluso unas pequeñas como cárceles así de plástico para poner los móviles en las cenas con amigos, ¿no? Incluso de Exacto. vamos a estar aquí todos en una mesa hablando nosotros con nosotros, ¿no? Que muchas veces al final. Y eres consciente realmente de lo que es el tiempo de calidad sin distracciones. Así es. Por eso decía antes también, ¿no?, que por supuesto hay una obligación empresarial, pero también incide mucho la parte de responsabilidad individual y que muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto estamos dependientes en exceso de la tecnología. Esa pregunta que decía al principio de ¿te has para pensar alguna vez cuánto tiempo eres capaz de estar sin mirar tu móvil? Me da igual personal o profesional. Este es un ejercicio que creo que debemos hacer todos y sorprende. Sí, sorprende y de hecho yo no me la había hecho nunca y me la voy a hacer ahora cuando terminemos la entrevista porque creo que va a ser, que la respuesta no me va a gustar, la verdad. Estela, justo también comentabas antes, lo has un poco medio respondido, pero quería indagar un poquito en el tema de la importancia de que los líderes, de que los responsables de equipos respeten esto, ¿no? Porque al final, por mucho que la compañía haga por ello, si un responsable de equipo de 20, 30, 40 personas no lo está cumpliendo, al final muchas veces habrá muchas personas de ese equipo que tengan que subirse al carro de esa persona porque no tienen más remedio, ¿no? Entonces, normalmente tú consideras que hay que hacer un esfuerzo más grande por parte de que los líderes lo interioricen. Depende mucho también de la cultura de la compañía y del tipo de liderazgo que hay. ¿Tenemos algún dato concreto sobre esto? A ver, por supuesto, la cultura que tenga la empresa es fundamental y el estilo de liderazgo que hay en la empresa es fundamental. Pero luego sí que nosotros, por ejemplo, una de las acciones que también hacemos con el que planteamos a las empresas dentro del paquete de acciones de formación y sensibilización es dar una sesión específica a mandos.
Ujú. concienciándoles de la importancia del ejercicio del derecho a la desconexión digital, de cuál es la parte legal, de qué puede suceder si incumplen el ejercicio del derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras, para insistirles. Y, por ejemplo, una de las acciones que también hacemos es, les pedimos, cuando hacemos estas sesiones, a los mandos de haz una revisión de los mails que enviaste la última semana, a qué hora los enviaste, y si tu política habitual es enviar mails a tu equipo a partir de X hora, 6, 7 de la tarde, intenta racionalizar el envío de esos emails, porque es cierto, y esto es importante porque es una duda que tienen muchas empresas, el derecho a la desconexión digital no implica poder enviar emails a X hora. Lo que tiene que quedar muy claro en el protocolo de desconexión digital es que la persona trabajadora no tiene ninguna obligación de responder esos emails fuera de su jornada laboral habitual. Ahora bien, la inspección, que ahora sí que está empezando ya a sancionar e inspeccionar, lo que no le gusta, incluso aunque haya protocolo de desconexión digital, es que si la práctica habitual de la empresa o de X mandos es la de enviar sistemáticamente emails a partir de X hora, cuando ya se supone que no hay nadie en su jornada laboral habitual, ahí sí que se puede entender vulnerado el derecho a la desconexión digital, incluso cuando haya protocolo de desconexión digital. Porque si la práctica habitual es la de enviar siempre sistemáticamente emails en fines de semana a partir de las 7 de la tarde, entienden que hay una cierta coacción y expectativa, a pesar de que haya protocolo, de que las personas respondan. Por eso, una de las cuestiones que hacemos es racionalizar el envío de esos emails. Ujú. No es lo mismo que tú actualmente un día envíes un email a las 8 o 9 de la tarde, Por cualquier cosa, a ¿no? que tu política habitual sea sistemáticamente enviar los emails o poniendo en los emails urgente un miércoles a las 8:30 de la tarde. Ujú. Y luego las consecuencias, ¿no? Que eso también creo que es algo importante y que seguramente interesará a muchas de las personas que nos están escuchando. ¿Qué pasa si no se incumple? Sí, en este sentido, no sé si hay, por una parte, existe la posibilidad de que un empleado demande o denuncie a la empresa por esto, o es simplemente porque hay justo una revisión sorpresa y nos está pasando. O sea, en ese sentido, primero, ¿cómo se mide y cómo se identifica? Hay vías diferentes. Por un lado, la inspección de trabajo puede llegar a nuestra empresa para inspeccionar, por ejemplo, el tema del registro de jornada, donde eso sí que hay una campaña específica, y puede aprovechar esa inspección del registro de jornada para, además, pedir, por ejemplo, si tenemos protocolos de desconexión digital. Si estamos incumpliendo el registro de jornada o directamente no tenemos registro de jornada, va a presuponer además que estamos incumpliendo el derecho a la desconexión digital, porque si no registramos la jornada, por algo será. Eso por un lado. Por otro, cualquier persona trabajadora puede recurrir a la inspección de trabajo vía denuncia anónima a través del buzón de lucha contra el fraude que tiene la inspección de trabajo o vía denuncia formal para denunciar que su empresa no tiene protocolo de desconexión digital o, aunque lo tenga, que se vulnera su derecho a la desconexión digital. Y luego, si en la empresa hay representantes legales de los trabajadores o comité de empresa, desde luego ellos serían los primeros que deberían instar a la empresa que cumpla una obligación que está establecida en la normativa, más lo que pueda establecer, si fuera el caso, el convenio colectivo de aplicación. Y una vía más que tenemos ahora, que antes no teníamos, para denunciar es las empresas a partir de 50 personas trabajadoras ya tienen obligación de tener un canal ético o canal de denuncias derivado de la ley de informantes. En este canal ético o canal de denuncias, una de las cuestiones que se pueden denunciar son incumplimientos de la normativa laboral y, por tanto, a través del canal ético de denuncias también nos puede llegar, además ahí se permiten expresamente las denuncias anónimas, denuncias de vulneración del derecho a la desconexión digital. Ujú. ¿Y cuáles son esas consecuencias cuando se identifica que una persona una empresa no lo está cumpliendo? ¿Qué tipo de sanciones existen? Se considera no existe una sanción específica en la normativa por vulnerar el derecho a la desconexión digital, pero se considera expresamente como una infracción grave de la LISOS, puesto que es una infracción vinculada a la disrupción, digamos, de los tiempos de descanso y de jornada. Por tanto, se consideraría infracción grave según la LISOS. Y es más, la inspección de trabajo, en los supuestos más graves donde, por ejemplo, la inspección considere que sistemáticamente se está vulnerando el derecho a la desconexión digital, pueden incluso llegar a considerarlo como un supuesto de acoso. Ojo, palabras mayores, es decir, que se puede llegar a considerar como un supuesto de acoso. Y también en los supuestos más graves también se puede considerar una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, porque está ligada a la gestión de riesgos psicosociales. Y ya tenemos algún pronunciamiento, es verdad que tenemos todavía pocas sentencias, pero sí que vamos teniendo ya de incumplimientos del derecho a la desconexión digital. Ujú, ujú. Y ahora, Estela, hablando
de esta nueva jornada también que ha salido un poquito ahora por justo al principio del todo, ¿no? Esta nueva ley de la jornada de 37 horas y media que se tiene que imponer prácticamente ya, ¿va a cambiar en algún sentido esta ley de desconexión también con esto? Es verdad que, bueno, veremos a ver qué sucede con el anteproyecto de ley de la jornada de 37,5 horas, porque tenemos una situación parlamentaria complicada, pero tal y como está ahora mismo el anteproyecto de ley, aunque podría haber cambios en la tramitación parlamentaria, sí que se establece expresamente que el derecho a la desconexión digital va a ser irrenunciable. Pero tampoco tiene muchos más matices. En mi opinión personal, lo he comentado en algún foro de ponencia, pienso que es una pena y que ya que se incorporaban cambios en materia del derecho a la desconexión digital, hubiera sido deseable, por ejemplo, clarificar un poquito más y concretar un poquito más el tema de las acciones de formación y sensibilización. Establecer unos mínimos, unas horas mínimas o qué tipo de acciones y concretar un poquito más, porque sí que nos falta, digamos, sería deseable esa concreción. Hablando un poco también de estas, o sea, durante el final, o sea, a partir del final de la jornada está claro que hay derecho, por supuesto, a la desconexión y de que todos deberíamos desconectar. Pero esas pausas en medio de la jornada, pues evidentemente la hora de comer, pero aparte de la hora de comer, la hora del café o levantarnos y andar un rato y tomar el aire porque estamos todo el rato pegados en la pantalla. Y muchas veces, sobre todo a la hora de comer, que normalmente suele ser un poco la que más duración tiene, hay muchas veces que se nos va por ahí porque nos han llamado en mala hora o por cualquier cosa. ¿Qué pasa con eso? A ver, la pausa de comida debería ser una pausa de descanso. Sí que es cierto que es verdad que es un tema más complejo de medir porque al final tenemos cada vez más empresas pues, que ofrecen flexibilidad horaria, unos se cogen media hora, otros se cogen 2 horas de comida, 1 hora, pero durante el tiempo de la comida igualmente opera el derecho a la desconexión digital y por tanto la persona trabajadora no tiene obligación de responder llamadas o emails en su horario de la comida. Fuera de eso, el tema del resto de pausas es más complejo porque en principio, durante lo que es jornada efectiva de trabajo, la persona tiene que estar cumpliendo las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo y por tanto ahí ya habría que ver qué dice el convenio colectivo sobre, por ejemplo, la pausa para el bocadillo o la pausa café y sobre otro tipo de pausas. Pero desde luego, en el tiempo de la pausa para la comida, la persona trabajadora no tiene obligación de responder emails o llamadas. Otro supuesto que no hemos comentado es que lo que sí que es bueno regular bien en el protocolo de desconexión digital es, por ejemplo, si tenemos en la empresa pues personas trabajadoras que perciben pluses o guardias o complementos de disponibilidad. Porque ahí durante esa guardia o durante esa, por ejemplo, tiempo de localización, hay puestos que, por ejemplo, únicamente se te exige que estés disponible por si surge alguna emergencia y hay que atenderla. Entonces, ese tipo de puestos que perciben un plus, guardia o complemento de disponibilidad, sí que es bueno regular el protocolo de desconexión digital porque durante ese tiempo asociado a esa especial disponibilidad no opera el derecho a la desconexión digital. No opera, entonces eso quiere decir que realmente la persona tiene que estar o sea, tiene que estar con el móvil o con el busca o con lo que sea a mano, siempre por si acaso, Hay que regular bien y retribuir claro. bien esa especial disponibilidad y justificarlo. Y aún así, el hecho de que una persona perciba un plus de disponibilidad o tenga que hacer guardias, pensemos no solo en el personal sanitario, también hay, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, técnicos de ascensores que tú no necesitas operativos a todos los técnicos de ascensores porque no tienes emergencias durante la noche, pero sí que hay algunos que en determinadas noches tienes que estar disponibles y disponibles solo significa tener un teléfono en los días que se marque disponible por si acaso esa noche pues hay más urgencias de lo normal y entonces te llaman y tú sí tienes que estar disponible y luego dependiendo de lo que fije el convenio en el acuerdo, por ejemplo, tienes que estar disponible y además que te permita, si sucede la urgencia, estar en el centro de trabajo en media hora o en 1 hora. Eso ya depende de cómo se regulen los convenios, en el acuerdo, en el pacto. En este sentido, Estela, ¿consideras que hay algún sector concreto que va más adelantado que otros sectores que lo tiene más interiorizado el tema del derecho a la desconexión digital? A ver, en aquellos convenios donde ya se regula, digamos, en más detalle, pues además hay más sensibilidad porque ahí ya no solo estás vulnerando la normativa laboral, sino que estás vulnerando lo que dispone el convenio colectivo. Por ejemplo, el convenio colectivo de empresas de seguridad es muy exhaustivo en cuanto a los mínimos que debe cumplir el protocolo de desconexión digital.
Ujú. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, sorprende que el convenio colectivo de consultoría y estudios de mercado que se ha publicado en BOE, el nuevo convenio, la semana pasada, pasa de puntillas por el derecho a la desconexión digital. Sorprende por la parte de patronales y sindicatos porque precisamente consultoría, por el tipo de sector, de perfil y de puestos, es uno donde más riesgo hay de vulnerar el derecho a la desconexión Ya, digital. Y total. sería deseable que se regulase, pero esto ya es un tema de que a quien habría que pedir explicaciones en este caso es a los negociadores del convenio de consultoría. Claro. Pero es verdad que en los convenios que ya lo han regulado hay más, digamos, hay más empresas sensibilizadas con el cumplimiento porque ya entramos en que estás incumpliendo además tu convenio colectivo de aplicación. Ujú, ujú. Estela, luego también, claro, una cosa es que al final tú tengas interiorizado la manera que tienes de trabajar en la compañía, o que vengas incluso, ¿no? También de otras compañías que se trabaja de una manera, vienes a otra compañía con una cultura diferente, un poco más desarrollada, por las razones que sean. Entiendo que existe en determinadas personas un sentimiento de culpabilidad cuando ven que no están contestando al correo o se conectan a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente y ven que tienen un correo desde de las 7 de las 8 de la tarde de su jefe y no le han respondido. ¿Cómo se puede ayudar también a gestionar ese malestar y a evitar que se sienta de esa manera? A ver, aquí influye, esto ya es un tema de dirección estratégica de personas, de estilo de liderazgo puro y duro. Cuando tú eres un Mm, trabajador o trabajadora y aterrizas en una empresa y ya en el plan de onboarding te hablan de que la empresa tiene protocolo de desconexión digital, que el protocolo lo puede consultar en tal sitio, que la empresa ha hecho X acciones, y luego ves cuando trabajas en el puesto en el que estés que tus compañeros se van y se respeta realmente el derecho a la desconexión digital, ese es el mensaje más potente que puedas tener para quitarte luego esa parcela de miedo. Luego ya el derecho a la desconexión digital es un derecho, es decir, no implica que si hay personas que quieren mirar su mail de trabajo un día a las 7 o un día a las 8, son perfectamente libres de hacerlo, nadie les está obligando y no hay expectativa de que esa persona esté a las 8 conectada para ver si su jefe o jefa le ha mandado un email. Pero esto sí que es verdad que es un tema de cultura de dirección estratégica de personas, y lo que sí que vemos en Syncro, empezando por nosotros, que desde Syncro, antes de empezar a asesorar a ninguna empresa, lo primero que hicimos fue elaborar nuestro propio protocolo de desconexión digital. Y no solo eso, sino que además hicimos una campaña de comunicación interna muy ambiciosa que luego recibió la mención especial en los premios OCARE de la comunicación responsable, que se llamaba Desconecta y Vive. Pero luego después, al final, como en cualquier otra cuestión de dirección estratégica de personas, y pongo como ejemplo, de nada sirve que una empresa tenga un protocolo de medidas de conciliación de 100 medidas si luego los empleados y empleadas no las disfrutan en su día a día. De nada sirve tener el plan de igualdad registrado en el RESCON si luego estamos incumpliendo sistemáticamente las medidas. Es decir, hay una cuestión que es la parte formal, cumplimiento normativo, que son los mínimos que nos marca la normativa más el convenio, y luego hay una parte de cultura y de políticas de dirección estratégica de personas, que eso ya se juega en la arena pura y dura de recursos humanos y en el compromiso, estilo de liderazgo, cultura, valores corporativos, que va mucho más allá. Ujú, ujú. 100%, 100%. Estela, hay muchas de las preguntas que te estoy haciendo, las tenía ya pensadas, pero me las pones un poco en bandeja según las respuestas que me das a las anteriores. Y justo te quería preguntar por esa campaña de Desconecta y Vive. ¿En qué consistió? Cuéntanos un poquito por encima en qué consistió y qué impacto visteis que se generó con esa campaña. Nosotros hicimos una campaña, bueno, primero hicimos nuestro protocolo de desconexión digital, comunicamos el contenido del protocolo a todas las personas trabajadoras en Syncro, hicimos una sesión que además presidió nuestro CEO para explicar por qué hacíamos el protocolo de desconexión digital. Por supuesto, era una obligación de cumplimiento laboral, pero que queríamos ir más allá. Nosotros, además, en nuestro caso, lo ligamos con nuestro plan de medidas de conciliación, porque Syncro está certificada como empresa FR y ya tenemos un compromiso y un trabajo muy sólido en materia de conciliación, y veíamos el protocolo de desconexión digital también como una medida más para seguir trabajando en la senda de la conciliación. Y luego después lo que hicimos fue una campaña de comunicación interna en la que íbamos enviando mensajes y vídeos sobre por qué era importante para las personas aprender a desconectar digitalmente, uniéndola a su tiempo de calidad. Y, por ejemplo, si estás con tus compañeros de trabajo y quedáis un día a comer o estáis en la pausa café, conversaciones que no tengan nada que ver con el trabajo. Hablas de cualquier, es decir, que se puede ir a mensajes muy, muy sencillos, y de ahí había mensajes, digamos, más formales, otros más informales. Otros eran, por ejemplo, imágenes de si estás
en el gimnasio corriendo, concéntrate en correr y desconecta tu móvil. Si estás disfruta de tu tiempo de calidad, por eso se llamaba Desconecta y Vive, ¿no? Aprovecha tu tiempo de ocio. Era una campaña, hicimos una serie de carteles, mensajes, también utilizamos datos de estudio, ¿no? Que eran muy llamativos. Sabes, por ejemplo, que después de la pandemia de COVID hay más personas proclives a sufrir un trastorno de salud mental y que una de las partes influidas por estos trastornos de salud mental es la sobreexposición a las pantallas. También aludíamos por la parte que comentaba antes del tema de los trastornos musculoesqueléticos, la importancia de hacer pausas de descanso visual, la importancia de aprender a optimizar el tiempo y los emails. Seguro que todos los emails que mandas a la gente adecuada. Esto está muy ligado también. Intentamos hacer un ejercicio de optimización del tiempo de reuniones. Es decir, hay muchos emails que a veces yo creo que nos ha sucedido a todos en nuestra vida profesional, que de repente te encuentras en una cadena de emails donde no sabes muy bien por qué han metido a 25 personas, las cuales realmente entre ellas tampoco son conexos los mensajes, y tardas un tiempo horroroso en intentar descifrar primero si realmente tú tienes sentido que tú estés en esa reunión o has metido a las personas adecuadas. Hicimos también un ejercicio de vamos a intentar racionalizar el uso de los emails, vamos a favorecer la comunicación interpersonal, sobre todo ya una vez que pasaron todas las restricciones de pandemia, y era como una campaña también, una de las era menos emails y más comunicación interpersonal. Ya no tenemos las restricciones de pandemia, hay muchas cosas que se pueden solucionar en 5 minutos y evitar una cadena de 25 o 30 emails, y lo ligamos un poco así y lo presentamos al concurso de OCARE y nos recibimos la mención especial. Uh-huh. Bueno, yo creo que con todos estos ejemplos que has dado de la campaña, has explicado perfectamente en lo que consiste la desconexión digital, ¿no? Porque has dado muchos ejemplos muy buenos para que se empiece a interiorizar que es mucho más, que va mucho más allá de cerrar el ordenador a tu hora de trabajo y no volver a Totalmente. abrirlo en el momento de esto. Entonces, creo que Estela, con todos esos ejemplos que nos has dado, nos lo has dejado súper claro y felicidades por ese trabajazo porque me parece súper chulo, súper interesante y también la manera de comunicarlo, ¿no? Que es fundamental. Quería terminar con una pregunta que es sencilla, pero creo que es muy importante porque evidentemente el primer paso que tienen que hacer las empresas es tener ese plan de desconexión digital. Y si no lo tienen, ya se pueden poner en marcha Las porque pilas, es sí. obligatorio, o sea, no hay más, así de sencillo. Pero una vez tengan ese plan elaborado, ¿cuál crees que es el siguiente paso para hacerlo bien? Y luego otra pregunta que me acaba de venir mientras se lo estoy diciendo. Entiendo que no será de la misma manera para pymes que para grandes empresas, empresas de muchos trabajadores. Pues por un lado, una vez que tengamos el plan y que lo hayamos comunicado debidamente a las personas y resuelto todas las dudas, siempre hay que hacer evaluación y seguimiento, pero con el protocolo de desconexión digital, igual que cualquier otra medida, como el plan de igualdad, las medidas de conciliación, las medidas que podamos tener, es decir, siempre hay que ver luego que realmente la gente conoce el contenido del protocolo, que lo interioriza, y luego incluso podemos fijar KPIs. En algunas de las empresas sí que han experimentado, por ejemplo, una reducción de las bajas por estrés y por ansiedad. Es decir, es verdad que no se puede saber el motivo de la baja por protección de datos, pero muchas veces, aunque sí que se puede intuir y sí que ves en tus KPIs que han reducido las bajas derivadas de una mayor optimización del tiempo. Luego, exacto, hacer un seguimiento y una evaluación de las medidas es muy importante. Lo que comentábamos antes, ese cuestionario, ya sea específico o incluir algunas cuestiones dentro de nuestro cuestionario de clima laboral para ver si realmente las personas consideran que se está respetando su derecho a la desconexión digital, hasta qué punto, si hemos hecho acciones de formación y sensibilización, que insisto, son obligatorias por ley, pues hacer un cuestionario de evaluación de qué te ha parecido la formación, consideras que te ha ayudado a entender mejor el derecho a la desconexión digital, consideras que la empresa respeta el derecho y hasta qué punto, tu jefe o jefa, lo que comentábamos antes, y yo creo que esto es importante. Sí, sin duda es fundamental y creo que es muy importante también esa comunicación, ¿no? O sea, yo creo que Totalmente, la comunicación es clave porque al final lo que no se comunica, digamos, no no existe. existe. Desde las personas que tienes en plantilla hasta lo que decíamos antes, cuando tengas a una nueva persona, una nueva incorporación, pues o en el plan de onboarding o después explicarles, oye, y la empresa
pues tiene protocolos de conexión digital, lo puedes consultar aquí, está en la intranet o te lo doy en mano, lo que sea. Y respecto a lo que me preguntabas antes, ¿hay diferencia entre empresas pequeñas y grandes? Pues sí, no. Es decir, fíjate que la diferencia mayor está en el tipo de puestos que tengamos en la empresa y cómo, digamos, también hay una gran diferencia entre si tenemos o no supuestos de teletrabajo regular, por lo que decíamos antes de que en teletrabajo hay mayor riesgo de vulneración del derecho a la desconexión digital. Evidentemente, si tienes pocas personas trabajadoras, es más fácil hacer una acción específica o reunir a toda la plantilla y contarle a los 10, 20, 30, 50, 100 que tengamos el protocolo y hacer seguimiento. Cuando la empresa es muy grande, pues es más difícil y ahí sí que es más importante esa evaluación y seguimiento que decíamos antes, o valorar, que nosotros esto sí que insistimos mucho, la conveniencia de una sesión específica sobre en qué consiste el derecho a la desconexión digital, límites y ejercicio dirigida a los mandos, porque al final los mandos tienen que ser prescriptores y la dirección asegurarse de que los mandos están cumpliendo lo que se traza desde arriba, ¿no? En este caso, el respeto al derecho a la desconexión digital. Y luego, evidentemente, pues una cosa es el cumplimiento formal, el papel lo aguanta todo, y otra es, digamos, el cumplimiento práctico y efectivo, y ahí evidentemente el salto cualitativo está en cuál sea la visión real que tenga la empresa de la importancia del derecho a la desconexión digital. Si tú lo ves como una oportunidad de mejorar, en el sentido de incluso mejorar la salud física y mental de las personas trabajadoras, pues tienes un compromiso mayor, sin duda. Si el objetivo como empresa es cumplir los mínimos de la normativa, pues al final vas a hacer un documento formal y luego va a ser más difícil que eso se traduzca realmente en algo tangible. Total, total. Al final todo está conectado, ¿no? También, o sea, la cultura corporativa, que haya una cultura sana, que esto se comunique de manera correcta, que los líderes lo tengan interiorizado y lo quieran hacer, que se haga un seguimiento para que asegurarse, o sea, al final, normalmente siempre que hacemos, siempre que charlo con todos los invitados de cualquier cosa, al final siempre acabamos en eso, ¿no? Que al final el bienestar de un colaborador y la salud de una compañía está siempre hilada todo con todo, y evidentemente hay diferentes patas, intentamos tocar todas las patas, por lo menos desde la experiencia de empleado en singular, pero todo es un todo y cada pata es fundamental para que todo eso fluya correctamente, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, y por eso decíamos que la cultura, el estilo de liderazgo y los valores corporativos que tengas al final impactan directamente en conseguir, ¿no?, el salto del cumplimiento formal al cumplimiento práctico y efectivo. Y de hecho, por ejemplo, en Ciclo lo que sí que vemos es que en las empresas, por ejemplo, que tienen un compromiso real con las políticas de conciliación o que ya tienen muy trabajado el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es muchísimo más sencillo elaborar el protocolo de desconexión digital, porque te encuentras con empresas que tienen medidas que no estaban pensadas para el derecho a la desconexión digital, pero que también son buenas prácticas del derecho a la desconexión digital y que las incardinaron en el plan de conciliación. Ya teníamos empresas, por ejemplo, con la política de luces apagadas. A partir de X horas se cierra la oficina y aquí ya no queda nadie. Ya tenemos empresas, por ejemplo, pues que tienen más días de vacaciones que los establecidos en convenio colectivo, o que tienen más permisos o medidas de conciliación que favorecen directa o indirectamente el ejercicio del derecho a la desconexión digital. Entonces, cuando hay una cultura previa de conciliación, incardinar el protocolo de desconexión digital es como un paso más, y es mucho más sencillo que elaborar un protocolo cuando una empresa no tiene cultura ni visión de la importancia de apostar por la conciliación. 100%, totalmente, totalmente. Al final, eso, lo que comentábamos, ¿no? La importancia de que todo esté conectado y de que también las decisiones que se toman desde arriba estén fundamentadas y que haya compromiso también para que eso suceda y para que eso funcione correctamente. Estela, yo he aprendido un montón, creo que era un tema que teníamos ahí que nunca habíamos tocado en el podcast, y creo que es una visión muy interesante, con ejemplos prácticos muy interesantes también para que se puedan poner en marcha y para que se pueda entender perfectamente, pero sobre todo también la importancia de cumplir con la normativa, que hay muchas veces que se pasa por alto y es algo fundamental, ¿no? Entonces, espero que a alguno que nos esté escuchando haya dicho, madre mía, tengo que ponerme con esto ya por nuestro bien, pero por supuesto por el bien de todos los trabajadores, ¿no? Que al final es lo que importa. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Yanire, un placer. Un placer, Estela, un placer haber estado contigo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Y muchísimas gracias a todos los que estáis también con nosotros un día más, escuchándonos en Si Yo Te Contara. Sabéis que estamos en Spotify y en YouTube todos los martes y estamos en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.